Amistades a cuenta del poder no son nada nuevo en la historia. Hemos visto infinidad de casos en la historia en los que hemos visto estos ejemplos de cómo antiguos amigos se convertían en íntimos enemigos. Eduardo. Pues sí, efectivamente, Beatriz, nada nuevo bajo el sol declinante de Podemos, que en Vista Alegre escenificará el gen cainita de la política que nace en Troya con Héctor y París y con Agamenón y Menelao. Desde luego, ninguna de las novias podemitas, añejas o actuales, puede compararse en belleza con Helena de Esparta, que separó y enfrentó a 4 hermanos al convertirse en Helena de Troya. Pero en Vista Alegre sí va a arder Troya, porque Iglesias y Errejón se odian con la furia con la que solo llegan a odiarse los hermanos emponzoñados por intereses divergentes. Esto empieza con Caín y Abel, pero en la versión podemita los dos son Caín, pues ninguno es tan bueno como Abel. La historia está llena de íntimos amigos que acabaron asesinándose por el plato de lentejas del poder y por la primogenitura del mando. César acabó asesinado por todos aquellos a los que colmó de clemencia y dones. Alejandro Magno asesinó a Clito el Negro, con el que se había criado y al que le debía la vida porque se negó a postrarse ante él, tal y como Errejón se niega a arrodillarse ante Pablo Iglesias. Lenin asesinó a sus camaradas anarquistas, de los que decía que son estupendos para hacer la revolución, pero que después es conveniente matarlos a todos. Stalin asesinó a Trotsky y de Vista Alegre Pablo Iglesias saldrá a hombros o Irene Montero llevará luto por él. A ver si hay suerte. Y hablamos ahora de nuestra noticia de apertura, George Soros, del que en las últimas horas hemos sabido que varias de sus fundaciones estarían trabajando con los fiscales responsables de tumbar el decreto migratorio de Donald Trump. Tiene la última hora de esta exclusiva Pepe García Saavedra. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, poco a poco se van destapando las verdaderas intenciones de George Soros y sus vínculos con todos los movimientos anti-Trump. Hemos podido saber que las fundaciones del magnate estarían trabajando codo con varios fiscales generales demócratas en la redacción de hasta 12 normas contra la administración Trump. Concretamente, a través de su fundación Sociedad Abierta Open Society, el magnate habría donado hasta 35 millones de dólares a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Pero no es este el único organismo que ha recibido dinero de George Soros. También el Centro Nacional de Inmigración, el Centro Urbano de Justicia y el Proyecto de Asistencia a los Refugiados. ¿Y por qué es importante la financiación de George Soros a todos estos colectivos? Pues porque son estas organizaciones las que están trabajando codo con estos fiscales generales para tumbar el veto migratorio que ha puesto en marcha Donald Trump. Pero el presidente de Estados Unidos no es el primer objetivo de George Soros. Ya tuvo su particular guerra con otros mandatarios como Vladimir Putin o Víctor Orbán. ¿Y quién es realmente George Soros? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué se ha fijado en el presidente de Estados Unidos? Y más importante, ¿a través de qué fundaciones opera? Vamos a responder a todas estas cuestiones en el siguiente vídeo. Magnate, multimillonario, especulador financiero y filántropo estadounidense de origen judío. Sí, así se puede definir no brevemente a George Soros. Es conocido por ser el hombre que provocó la expulsión de la libra del sistema monetario europeo, el llamado Miércoles Negro, donde Soros obtuvo unas ganancias de unos 1.000 millones de dólares y produjo pérdidas al Estado inglés por valor de unas 3.400 millones de libras. Soros es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de unos 30 millones de dólares. Pero ¿cuál es su ideología? El globalismo. Es el líder mundial del movimiento contra las fronteras y entidades nacionales. Soros es también conocido por ser un gran partidario del liberalismo económico y sus políticas. Defiende la filosofía de sociedad abierta. ¿Y qué intereses tiene? George Soros es enemigo de las patrias, las fronteras, los países, los conflictos raciales. Está detrás del golpe de Estado en Ucrania, de los refugiados. No hay ningún movimiento grande en el mundo en el que no se encuentre. Ha sido especialmente activo en ir contra Donald Trump. Ha dado muchísimo dinero a la campaña de Hillary y con el triunfo del magnate ha perdido 1.000 millones de dólares. Ha llegado a pagar $20 la hora a las personas que fueran a manifestarse contra Trump. En algunas ciudades, incluso 50 como en Nueva York. Todo por su afán de acabar con el presidente electo. Putin y Orbán, dos de sus otros enemigos principales. Ambos han prohibido la presencia de las ONGs de Soros, ya que él las ha utilizado durante años para controlar muchas de las decisiones importantes de Rusia y Hungría. Y en la actualidad se ha jugado su fortuna a una sola carta: vetar a Trump. Lo ha apostado todo. Ya solo le queda esperar si gana o pierde.
Pues nos acompaña en plató ya nuestro analista experto en política estadounidense, Carlos Esteban. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Quién es George Soros? ¿Por qué tiene tanto dinero? ¿Y por qué tan poca gente, digamos así, de la calle sabe de este señor que domina todo? Bueno, la verdad es que merece la pena saberlo porque es un personaje fascinante y además creo que es uno de los personajes claves de este principio de siglo. George Soros es un financiero internacional que ha hecho su ¿Húngaro? dinero... Sí, húngaro. Bueno, húngaro es complicado. Está por ver. No, sí, es húngaro, pero vamos a ver, su padre es un judío alemán que se instala en Hungría, cambia de apellido, que se llama Schwarz, cambia a Soros, es un esperantista. Ya sabes que el esperanto es un idioma artificial con pretensiones de internacionalidad y tal, y eso ya es bastante curioso. George Soros apareció en la revista de esperantistas como el primer niño que hablaba esperanto como un idioma natural y luego después de la guerra se va a Suiza, después de Suiza se va a Inglaterra donde se nacionaliza y bueno, en este momento está en Estados Unidos. Es decir, toda esa historia personal indica una persona para quien las fronteras realmente no tienen ningún significado y son meramente una molestia. Carlos, pero ¿por qué tiene tantísima influencia en todos los ámbitos? En todos los ámbitos y además no solo en un país, sino en prácticamente la totalidad del mundo. Pues se hizo porque es muy rico. Eso es ¿Y por qué es muy rico? ¿Cómo se hizo tan rico, Carlos? Se hizo rico fundamentalmente especulando, que es como... Es decir, cuando lo que vendes y compras es el dinero, es como consigues más dinero. Es decir, normalmente la gente muy rica sale de los mercados financieros, porque es donde está el dinero. Concretamente con ese gran golpe que dio y que expulsó a la libra del sistema monetario europeo, ganó muchísimo dinero. Normalmente es un especulador sensacional, buenísimo, que con una información magnífica y con unos socios de lujo. ¿Y a qué personas habría ayudado a lo largo de toda su vida y con qué propósito? Claro, ¿por qué ayudó a unos sí, a unos no? ¿Cuáles son sus principales, digamos, caballos de batalla? ¿Cuáles han sido a lo largo de...? Porque es verdad que ahora hay muchos. Sí, que ha tenido muchos aliados o mucha gente a la que ha apoyado, pero es mucho más... casi se le define mejor por la gente a la que odia o a la gente contra la que va. ¿Contra qué gente ha ido? Y luego también un poco a quién ha ayudado, que me interesa. Creo, por lo que he visto del personaje, yo creo que su principal bestia negra es y ha sido siempre Vladimir Putin. En general, Rusia es el país que odia porque es un país que evidentemente está completamente en contra de todo lo que Soros defiende. Soros defiende un mundo sin fronteras, un mundo, digamos, en el que no hay unas identidades nacionales y Rusia representa exactamente lo contrario. Evidentemente ahora el enemigo, digamos... Público número uno es Trump. Sí. ¿Y a quién ha ayudado? Bueno, ha ayudado a todos los contrarios a Putin y a todos los contrarios a Trump, pero luego aparte él tendrá una serie de creencias y una serie de argumentos y cosas que defienda especialmente, porque por ejemplo la ideología de género es uno de los bastiones a los que ha dado muchísimo dinero, con los que ha financiado a muchísima gente. Su obra de cabecera es La sociedad abierta, de Popper. Su idea es esa, es decir... todo lo que ponga en peligro a la sociedad abierta es su enemigo y la sociedad abierta, una de las cosas que pone en peligro es, por ejemplo, la cohesión étnica o cultural de un país, es un enemigo directo de la sociedad abierta y, por tanto, es un enemigo directo de Soros. Soros es una persona bastante obsesiva en eso y en general, está detrás prácticamente de cualquier movimiento que aparezca en portada en los periódicos, detrás está él a favor o en contra, pero siempre con mucho dinero, repartiendo mucho dinero. ¿Y por qué mantiene esa lucha en contra del cristianismo? Ahí sí que, es decir, porque sí, me has pillado, que decir que estamos en lo mismo, es decir, también el cristianismo es una ideología concreta, por así llamarlo, una visión del mundo concreta, que por tanto está en contra de ese relativismo absoluto que es necesario para que se mantenga la sociedad abierta con la que sueña George Soros. Carlos, ¿quién crees que va a ganar la pugna entre Soros y Trump? Bueno, el problema es que ya no está tratando con un presidente de los Estados Unidos que además tiene un respaldo popular bastante importante. Y es más, ese ha sido su único apoyo real de Trump ha sido la gente. Entonces, en este caso, está metido en tantos follones
Soros y con tanto dinero que es posible que se le acaben los fondos antes de que gane su última batalla. Pues Carlos Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos un día más y ilustrarnos sobre George Soros. Gracias y buenas noches. Gracias a ti. El 9 de febrero de 1952, hace ahora 65 años, moría Jorge VI, el padre de la actual reina de Inglaterra. Fue el monarca que presidió la liquidación del imperio, aunque eso no significa que fuera el único responsable. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Jorge VI murió joven, pero ¿qué balance puede hacerse de su reinado? Pues murió con 56 años, es verdad que murió bastante joven. Le tocó... Perdona, ¿cuántos años? 56, 56, no he echado mal sí, las muy cuentas. Le tocó presidir prácticamente la liquidación del imperio, o los comienzos de la liquidación, porque reinó desde diciembre del 36 hasta febrero del 52. O sea que sí, pero no puede considerarse el primer responsable, aunque lógicamente tenga una responsabilidad. Fue el monarca inglés de la Segunda Guerra Mundial. Además, Paz, en lo personal sufrió bastantes adversidades, han hecho incluso películas, tenía una serie de problemas para hablar en público. ¿Qué le pasaba? Pues que era tartamudo, por ejemplo, que era zurdo, lo cual para la época era un gran problema. Recordemos cómo iban esas cosas. Además era zambo, es decir, tenía un problema en las piernas muy pronunciado. Bueno, como has dicho, pues era un chico era un chico que lloraba por cualquier cosa, era un chico miedoso, porque normalmente la aristocracia británica de entonces no se ocupaba de la crianza de los hijos. Y él por la noche, por ejemplo, pues tenía mucho miedo.